Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Otras Capacidades. Hoy tendremos un espacio muy especial donde hablaremos de accesibilidad y movilidad en el transporte público para personas con discapacidad. Por eso vamos con el caso de hoy. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en nuestro programa. Tendremos al señor Hernán Darío Jiménez, líder social y activista de la Comuna 4 Aranjuez, que además pertenece al Comité de Inclusión de esta comuna. Hernán, buenos días, ¿cómo estás, hombre? Hola Rubeiro, hola compañeros de la emisora La Cuarta Estación y a todos los radioescuchas de la emisora. Muy bien, gracias a Dios, Rubeiro, ¿y ustedes? Qué bueno, Hernán, tenerte por acá en este espacio, hombre, donde siempre traemos programas muy interesantes llenos de información para que las personas de nuestra comunidad pues conozcan y entiendan un poco más de la ciudad. Bueno, Hernán, cuéntanos un poquito pues quién es Hernán, como para ir entrando en conversación y que las personas que nos están escuchando pues te puedan conocer más. Bueno, yo soy Hernán Darío Jiménez, soy líder comunitario ya casi 8 años, miembro del comité de inclusión de la Comuna 4 Aranjuez, que trabaja por las personas con discapacidad. También soy consejero del comité en el CCP de nuestra Comuna 4. Qué bien, Hernán, pues estás muy bien con el tema de participación, hombre, eso es supremamente importante. Hernán, cuéntanos desde tu perspectiva como persona y como comité también, en referente al tema de cómo es el transporte público en la ciudad, ¿cierto? ¿Cómo ha avanzado, digamos, el metro de Medellín? ¿Cómo está el Metro Plus? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo ven ustedes como líderes en la ciudad? Bueno, ¿qué te puedo yo decir, Roberto? El tema del transporte público ha sido pues accesible para las personas con discapacidad, pero tenemos unas pequeñas falencias, como por ejemplo con el metro. Podemos decir que las personas usuarias de silla no han tenido como esa oportunidad de utilizar el metro porque los ascensores están malos y creo que lo hemos evidenciado lastimosamente en algunas estaciones, y nosotros como personas lo hemos hecho como plantones y ese tipo de cosas, pero la problemática sigue ahí. También personas de baja visión como soy yo, tenemos el problema de coger un bus porque necesitamos que los mismos usuarios que estén al lado de nosotros nos colaboren, y muchas veces contamos como con eso y otras veces no, pero en algunos casos también podemos decir que los taxistas, algunos son buenas personas y nos transportan, pero digamos un usuario de silla, más que todo, que es el que lo vive, tiene ese problema de coger un taxi. Entonces ahí es donde uno se pregunta dónde está la inclusión. Claro, sí, de todas maneras pues nosotros entendemos que el Metro de Medellín ha tenido unos adelantos en este proceso que se lleva cuando hablamos de accesibilidad, referente pues como a sus estaciones. Nosotros llegamos, ¿cierto? Porque yo también soy persona con discapacidad, entonces uno llega, ve ascensores, ve rampas, ve una serie pues como de, digamos que adaptaciones o adecuaciones que se han hecho a la infraestructura también del sistema como tal, pues que no debería de haber pasado, porque entendemos que cuando el metro fue construido se debe haber tenido esto en cuenta, que a la final también es un sobrecosto, ¿cierto? Pero se ha hecho, o sea, hay cosas que también hay que
decir están bien hechas y hay que agradecerles, pero también no es que hay falencias en otros tipos de discapacidad, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de la discapacidad visual, ¿cómo es esa movilidad para ustedes, entendiendo que es más complejo acceder al transporte? ¿Cómo lo ves vos desde tu discapacidad? ¿Cómo es, mejor dicho, contanos cómo es ese momento en que Hernán tiene que ir y subirse al metro, coger un Metro Plus? ¿Cómo hace Hernán? Si es fácil para Hernán llegar y poder utilizar este transporte público. Pues Robeiro, para mí utilizar el transporte público sí es fácil. Bueno, pues tengo baja visión. Ajá. Ahí es donde tengo que utilizar los apoyos que tengo, como por ejemplo en el metro o en el Metro Plus. Ahí es donde me prestan esos apoyos. Pero cuando no los tengo que recurrir a las personas de la misma comunidad que me ayuden, ¿sí? Porque lastimosamente pues unas veces los tengo como muy accesibles y a la mano y otras veces no. Para mí esas dos cosas, el metro y el Metro Plus, son muy buenos. Ya lo que es un bus, para mí sí es como un poco más difícil, porque los letreros para mí se me dificultan, a pesar de que están grandes y todas esas cosas, pero no los alcanzo a ver. Y ese es el problema que tenemos nosotros, las personas de baja visión. Sí, le hace falta que el metro tenga como mayor conciencia en ese tema, ¿ok? Porque pues para nosotros pues que nos movilizamos en sistemas como el metro, pues uno va y ve que no hay como una señalización más grande, que sea más visible. De pronto, por ejemplo, en los ascensores hay braille, pero los tapan con un plástico, y es que para protegerlo de la lluvia. Entonces llega la persona con discapacidad visual y va a leer el braille y no tiene forma. Ya hemos hecho pues como, digamos, que el llamado de atención frente a esto. Y además porque también se siente que hacen falta como cosas, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, vos ahora nos decías, bueno, es que yo tengo baja visión. Digamos que tú de alguna manera percibes o ves en el espacio en el que estás. Si una persona con una discapacidad visual más alta, ceguera total o pérdida total de la visión, entonces ¿cómo hace, cierto? Uh-huh. ¿Cómo sería eso? Sí, eso es lo que yo me pregunto. Y en esta semana, Robeiro, sí lo pude evidenciar con unos compañeros compañeros ciegos. Si nosotros, digamos, a ellos les tapamos la línea táctil, nosotros les estamos tapando una parte de comunicación para ellos, porque eso es donde a ellos les dice por dónde movilizarse, dónde están yendo y todo ese tipo de cosas. Pero si le ponemos carretas, le ponemos motos, le ponemos carros y todo ese tipo de cosas, no estamos haciendo nada, le estamos haciendo perder la movilidad a la persona. Y muchas veces a la misma comunidad le hace falta un poco ese entendimiento de que la otra persona también tiene ese derecho al libre transporte en la misma comunidad. Claro, porque inclusive no vamos muy lejos. Cuando, por ejemplo, estamos en horas pico, es muy difícil para una persona con discapacidad acceder al transporte público. Inclusive nos ha tocado casos que tenemos que esperar a que pase. Entonces, si vos estás a las 5 de la tarde, por ejemplo en San Antonio, te toca esperar que pase esa hora pico, casi hasta las 7:30, 8, para poder acceder al transporte. ¿Cierto? Entonces eso también hay que revisarlo, Hernán. Cuéntanos, desde el comité, ustedes como líderes y activistas de los derechos de las personas con discapacidad, que han propuesto, digamos, acá en la Comuna 4, frente a ese tema de accesibilidad, porque igual por aquí pasa pues el transporte público también, entonces tenemos rutas integradas, entonces hay estaciones del Metro Plus. ¿Ustedes qué han hecho, digamos, con este proceso frente a la comunidad? Pues bueno, Robeiro, nosotros como comité hemos hablado, digamos, con las empresas de taxis, más que todo para los usuarios de silla, para que los transportes y tengan un poquito esa diferencia, porque lastimosamente acá en la comuna no se ha visto eso. Se hizo pues como unos acuerdos, pero lastimosamente no se han visto como con algunos. Con otros sí, pero con otros no se sigue viendo como esa inclusión.
Entonces yo me pregunto qué pasa con las empresas de transporte de nuestra comuna que no siguen como esos lineamientos y los acuerdos que llegamos. Pero sí sería importante que nos sentáramos como otra vez y mirar a ver en qué nos pueden colaborar a nosotros las personas con discapacidad en ese sentido. Claro, sí, eso es muy válido y es un proceso que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces es generar conciencia. Entonces cuando nosotros generamos conciencia, los procesos son más complicados porque hay que llevarlos más, hay que dialogar más. Entonces también para esto, y no solamente en la Comuna 4, sino que también es un tema de ciudad, ¿cierto? Referente como al Metro Plus, que pasa pues también por acá y que tenemos algunas estaciones, ustedes como comunidad, como líderes, también ¿qué se ha hecho con ellos? ¿Ha intentado como dialogar con ellos, teniendo también en cuenta que el Metro Plus tiene unas falencias que hay que mejorar en ese tema del transporte público? ¿Ustedes han hecho alguna acción referente a esto? Pues Roberto, las únicas acciones que se han hecho son como más que todo son los plantones, ¿sí? Ajá. Para lo del tema del metro, que arreglen pues los ascensores, pero lastimosamente la respuesta ha sido como nula, ¿sí? Entonces no entendemos qué quiere como las directivas del metro, qué quieren hacer con nosotros, porque de verdad, más que todos los usuarios de sillas, de ruedas, son los más perjudicados, ¿sí? Y también las otras poblaciones, adulto mayor, población ciega y los otros, pero sigue como la misma tónica. Entonces estamos esperando a ver el metro de Medellín qué dice o qué responde, porque en verdad ya con estos plantones que se han hecho no sabemos más qué hacer. Sí, lo que pasa es que también a veces pues nosotros entendemos que conocer la normativa es muy difícil. Hay empresas que trabajan sin conocer la normativa o desconociéndola también. ¿Vos crees que de pronto eso le hace falta como al metro? O sea, que el metro de pronto necesita asesorarse mejor, necesita conocer más la normativa, saber que hay una ley que dice que el transporte público tiene que ser accesible, que la accesibilidad es transversal, que no solamente es porque yo tengo una discapacidad, sino que si una mujer está en embarazo y requiere utilizar el transporte, tiene que ser más amigable para ella, que si yo me caigo, me fracturo un pie, pues en ese momento voy a tener, digamos que una incapacidad que asociada pues como una discapacidad temporal, la cual también me dice a mí, venga, yo tengo que utilizar un transporte más amigable, ¿cierto? Para mí. ¿Será que nos falta entender eso? ¿Les faltará a ellos como entender este proceso? Sí, a ellos les falta entender este proceso, Roberto, de verdad. Y a pesar de que nosotros como que estamos formando diferentes organizaciones de personas con discapacidad, tenemos una mesa en el metro, hemos hablado con ellos, hemos dialogado, hemos llegado a acuerdos, pero no se ha visto como ese trabajo en conjunto. Entonces no sabemos por qué se abandonó, qué tiene así el metro a las personas con discapacidad, y eso da tristeza. Claro, ustedes como líderes sienten también que hay un desgaste, porque Sí. por ejemplo esta mesa, yo tengo entendido que es una mesa que lleva entre casi 4 años ya, que ha estado funcionando, que se reúne muy poco también, Sí. pero entonces hay un desgaste porque ustedes van allá, llevan una sugerencia, ¿cierto? Hacen unas anotaciones, proponen, y ven que es una mesa que pasa y pasa el tiempo y no se hace nada Y no con se ella. hace. Esto también era un desgaste en ustedes cómo ven ese proceso, como líder. ¿Has sentido que en algún momento hay un desgaste con los procesos? ¿Ves que no funcionan? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues Roberto, ahí sí se ve el desgaste en algunos líderes y es triste porque algunos están muy comprometidos como otros no. Unos llegan con propuestas, otros no. Entonces es muy difícil trabajar como en conjunto con todos ellos. Entonces prácticamente es una mesa que no está proponiendo nada. Entonces, ¿qué se viene haciendo con el metro? Están ahí esperando pues a que nosotros digamos, venga, sentémonos, dialoguemos, pero no se ve como un camino en sí en qué se quiere trabajar con esta mesa. Entonces la mesa está quieta en este momento y por eso es que los procesos con el metro están quietos. Bueno, Hernán, de todas maneras, creo que este es un tema que da para largo porque no solo es un tema de la Comuna 4, sino de ciudad, ¿cierto? Sí. Construir
y ustedes como líderes pues son los que llevan esta bandera y transforman la ciudad. Hernán, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, hombre. Muy contentos de volverte a ver en este espacio y bueno, ¿crees que la ciudad se puede cambiar o no? Pues Robeiro, no, muchas gracias por esta invitación. Y Robeiro, sí, yo digo que se puede cambiar y podemos llegar como a algunos objetivos en algún momento y poder trabajar en conjunto. Gracias, Hernán. Nos escuchamos en la próxima emisión del programa. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.